saludamos a todos los peregrinos que se conectan desde México, diversos países de América Latina y en España. Mi nombre es Rosy Medina, soy cofundadora de Fidelis Tours y a través de esta plataforma online queremos compartir con ustedes una experiencia a distancia, visitando los destinos de peregrinación en el mundo más emblemáticos, y el día de hoy nos vamos a centrar en el continente americano, en donde en 1531 en el Cerro del Tepeyac sucedió uno de los grandes acontecimientos que llevó a crear, unir y dar sentido de fe a una nación. Nos adentramos en el gran misterio de Guadalupe, en la riqueza espiritual, cultural e histórica que lo rodea. Conoceremos un poco más de los ritos, mitos, la historia del antes, durante y el sentido que tiene en sí el gran acontecimiento de Guadalupe, su profundo impacto en la fe y la identidad de los pueblos de América Latina. También vamos a entender un poco más el proyecto de evangelización y su relación con Guadalupe. En este 2024 estamos celebrando los 500 años de la llegada de los primeros frailes a México. Entonces, esto es como una probadita de información que nos va a dar muchísimo valor y contenido, sobre todo también porque estamos justo preparándonos en este camino para lo que son los 500 años del gran acontecimiento de Guadalupe en el año 2031. Entonces, pues este es un llamado al encuentro con nuestra madre mestiza. Estamos en esta novena intercontinental guadalupana y tenemos el día de hoy un invitado muy especial, un colaborador muy cercano nuestro de Fidelis y de un gran valor humano. Es un experto en el tema, él es el doctor Oscar Perdiz, es licenciado en Teología por la Universidad Lateranense y licenciado en Filosofía por la Universidad Gregoriana. Es doctor en Teología y especialista en arte y actualmente es director de formación a nivel nacional del Instituto Juan Pablo II para la Familia. Es autor del libro Amar, Misterio y Proyecto, que es una referencia indispensable sobre teología del cuerpo. Gracias, Oscar, por estar con nosotros, por acompañarnos y bueno, pues en Fidelis siempre ha sido un elemento muy importante y clave para compartirnos todo su conocimiento y guía en nuestras peregrinaciones. Esperamos que esta masterclass de hoy sea muy inspiradora y que cada uno de ustedes salga con una experiencia y una apreciación renovada y profunda de todo lo que es el misterio guadalupano y la Jerusalén en América. Al final de la sesión vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, en la parte de abajo de sus pantallas ustedes van a poder ver, hay un simbolito de Q&A donde van a poder hacer sus preguntas durante la sesión y al final pues vamos a dar un espacio para responderlas. Bueno, pues sin más preámbulo, Oscar, bienvenido, gracias por estar con nosotros y iniciamos. Genial, pues muchas gracias, Rosy, por la presentación, por la invitación y efectivamente yo me siento orgulloso de pertenecer a Fidelis porque pues realmente, no nosotros, pero Dios transforma vidas, da un mensaje potente que espero pues que sea este también el caso. Muy bien, he titulado estas ideas que voy a compartir con ustedes y estas imágenes, Misterio Guadalupano y la Jerusalén en América, o más bien en la Nueva España, porque son los dos carriles con los que se inicia, o sea, con los que hay que ir a los orígenes. Se inicia esta gran aventura, que va a ser de hecho la historia de México, eh, y que tiene, como digo, esos dos focos. Misterio Guadalupano pues, se refiere más al misterio y a todos los acontecimientos que rodean eh, a Guadalupe antes, durante las apariciones y después. Y la Jerusalén en América es el proyecto que traen los diversos, los primerísimos evangelizadores, que más que misioneros son evangelizadores, que pertenecen a las órdenes, sobre todo franciscana, dominica y agustina, aunque después llegarán los mercedarios y los carmelitas. Muy bien, entonces vamos para allá. Eh, Eso, y pues la tesis es muy sencilla, ¿no? Que se trata de un proyecto con dos pulmones, por así decir.
Para situarnos, primero, así a modo de introducción, geográficamente nos encontramos pues, en un lugar privilegiado que se encuentra entre el Ecuador y el trópico. Son culturas prácticamente en todo el mundo, Egipto, la India, Indonesia, no digamos Perú, en las que dominan cultos solares. Y esto pues ya es una gran, eh, vamos, como una gran señal. Eh, a esta zona, que incluye, bueno, esto que estoy mostrando aquí, se le llama Mesoamérica, que como ven, bueno, no me voy a detener mucho, pero bueno, está caracterizada por volcanes, altiplanos, cordilleras, digamos así como en triángulo, que abrazan y cobijan a lo que será toda la zona central donde se van a desarrollar algunas culturas tardías como los aztecas. Entre paréntesis, Juan Diego no es azteca, ni México es un país azteca. Los aztecas solamente son una, digamos, un pueblo, como digo, bastante reciente y bueno, hay otras muchas culturas como estamos viendo aquí, por ejemplo, los mayas, los zapotecos, los totonacos, que son los que van a apoyar y los que van a conquistar. De hecho, Tenochtitlán es la capital de los aztecas, una ciudad, ahorita la vamos a ver, fundada y expandida en el centro de un lago a partir de un islote con pues, muchas islas flotantes, pero también estaban los tarascos en el occidente y otros muchos, no digamos los zapotecos, en el sur, en la zona de Oaxaca, que de hecho tienen la lengua más antigua de todo el continente. Si nos centramos más en el centro, bueno, el centro entre comillas, o sea, estamos en esta parte de aquí, o sea, en el centro de la Mesoamérica, respecto al país de México actual, pues se encuentra más bien como hacia el sur. Ahí nos vamos a encontrar con el lago de Texcoco, que, bueno, desgraciadamente pues ha sido desecado. Es una de los desastres ecológicos más grandes del mundo. Pero bueno, en este lago de Texcoco, en un recodo, por así decir, fue fundada la ciudad de Tenochtitlán en el centro de otras muchas civilizaciones que ya existían, ciudades, reinos, etcétera. Y que con el tiempo, pues desde ahí se van a expandir y van a crear lo que conocemos como el Imperio Azteca, y ahora ya nos estamos acercando al misterio guadalupano. Bueno, hay suficiente, por no decir abundante, información sobre cómo era la ciudad a través de los cronistas de diversas épocas, eh, pero siempre dentro del siglo XVI, y digamos, estaba como más replegada, como vimos, hacia una zona del lago. Y como ven, no era una isla exenta, sino que estaba comunicada a través de diversas calzadas, algunas de las cuales servían como diques. Eh, y pues es aquí donde vamos a encontrar justamente pues una calzada que ya existía, que llegaba al Cerro del Tepeyacac, que es donde se va a aparecer nuestra Madre Santísima. Eh, y ya se pueden imaginar que alrededor y dentro de la ciudad, pero en los alrededores sobre todo, caracterizados por colinas y montañas, algunas muy altas, más altas de 5.000 metros, pero bueno, en las montañas, digamos, normales, no tan altas, solía haber muchos templos, como por ejemplo este, que se encuentra en el Cerro de la Estrella, como ven, pues muy cerquita de la ciudad, bueno, de hecho dentro de la ciudad. Ahora es un parque y bueno, es muy importante porque en templos como estos se van a desarrollar fiestas en las que se celebra el tiempo. Entonces, ya vamos dirigiéndonos hacia Guadalupe. Guadalupe es ante todo un misterio que tiene que ver con el tiempo, porque Cristo se revela, que es el Señor de la historia, se revela en el tiempo, no solamente en lugares, en personas, sino en los tiempos, en la vida, en el hoy de cada día, en el hoy de cada día de esas personas cuyo año estaba en sus 365 días regido por una serie de ritos, los más importantes de los cuales eran el llamado Pan Quetzalistli,
que era pues algo así como, bueno, estaba todo en torno a una serie de ritos, que ahorita vamos a ver algo de los mitos y algo de los ritos para poder entender por qué, cómo María eligió este lugar. En su, bueno, Dios a través de María, en su infinita libertad, sabiduría y pedagogía. Hay suficientes códices del siglo XVI escritos por los tlacuilos. Los tlacuilos eran una especie de sacerdotes, escribas, que con pictogramas pues, iban describiendo pues, estas épocas de la historia. Eh, Vemos aquí, por ejemplo, en uno de estos códices, un tzompantli. Un tzompantli era una especie de templo o de altar donde se colocaban las calaveras de los hombres sacrificados. Esos hombres previamente pues, habían sido casados, o sea, casi literalmente. Eh, y bueno, ya con esto ya nos introducimos un poco en la cultura en la que se aparece María bajo el nombre de Guadalupe, eh, para entender eso, el trasfondo. ¿Okay? Entonces, eh, en pocas palabras, el, la religión, que tenía toda una mitología, toda una especie de, algo parecido a los griegos, toda una familiaridad entre y pugnas y desastres entre los diversos dioses, pero el dios más importante para lo que nos toca se llama Huitzilopochtli, que es el dios Sol. Pero aquí tenemos a otros dos dioses, bueno, un dios Tlaloc, el de la izquierda, perdón, en un monolito que fue descubierto en 1900, bueno, antes del 64, pero fue colocado ahí en el 64 y, bueno, causó una lluvia torrencial, por no decir ciclónica, bueno, o se dio en el traslado de ese monolito hasta donde se encuentra ahora. Fue una lluvia, vamos, épica en ese momento. Y al lado encontramos la escultura de la diosa Coatlicue Tonantzin. Tonantzin es el adjetivo, que sería como la madre o incluso madrecita, que se encontró, bueno, esta imagen de Coatlicue, no sabemos exactamente si era la que se encontraba en el Tepeyac, pero era común encontrar estos monolitos gigantes, bueno, en diversos lugares. El caso es que el Tepeyac, que estaba conectado con una calzada con la parte central o la ciudad propiamente hablando, estaba dentro del lago. eh, Había ahí en lo alto del cerro y relativamente cerca de la calzada, o sea, ya en tierra firme, un templo dedicado a esta diosa que seguramente, por lo que nos dicen los cronistas, cuando llegan los españoles ya estaba destruido y, bueno, sin embargo, era un punto de referencia. Muy bien, por tanto, esta cultura que tiene como dios principal a Huitzilopochtli, Huitzilopochtli siendo el sol, eh, hay como una creencia, así sentándome ya en el mito concretamente de Huitzilopochtli, que sería Inti en el Perú y con otros nombres en otros lugares, Helios, etcétera. Eh, bueno, tenía, o el culto consistía en una especie de maquinaria de guerra en la cual, a través de unas guerras que se llamaban guerras floridas, eh, se capturaban indios o enemigos, esclavos, se les tenía reclusos durante un tiempo hasta que, bueno, pues periódicamente eran sacrificados principalmente en algunas fiestas. Y la fiesta más importante de todas era la del solsticio de invierno, que, como sabemos, bueno, cae en el, 20 el 22 de diciembre. Eh, pero que en esa época, bueno, concretamente en 1531, o sea, 50 y tantos años antes de que se cambiara al calendario gregoriano por el Papa Gregorio XIII, que de hecho va a tener mucho que ver con Guadalupe. eh, el calendario europeo estaba desfasado totalmente, estaba atrasado, por así decir, con 10 días. Sin embargo, los aztecas, y bueno, los mayas por su cuenta,
pero los aztecas, o el calendario de los aztecas, perdón, no estaba desfasado, de manera que ese 1531, el solsticio de invierno cayó el 12 de diciembre, que es la fecha de la última aparición. La Virgen de Guadalupe se apareció 4 días. El 4 es importante. La flor de los cuatro pétalos, el viento que gira, la historia que es importante, las 4 eras que de hecho están representadas aquí en este gigante monolito y maravilloso, que no es otro que la piedra del sol, llamada por algunos el calendario azteca, que es importantísimo también para entender después Guadalupe. Y lo vamos a ver, de hecho, en el Museo de Antropología e Historia, junto con otros grandes monolitos. Y bueno, pues es una piedra labrada, como podemos ver, con muchos símbolos. Están ahí, bueno, en círculos, toda una especie de calendario litúrgico, por así decir, de las fiestas, pero tiene una fecha que está marcada arriba en este cuadro, bueno, al final de la serpiente, porque la serpiente es Quetzalcóatl, tiene mucho que ver con la fluidez, el tiempo y otras realidades, y bueno, pues es uno de los dioses, pero la clave está en ese pictograma que se encuentra ahí, ese glifo, que representa al año 13 caña. Cada 50, sí, cada 52 años, eh, pues acababa un siglo, o dicho de otra manera, más sencilla, los aztecas tenían un sistema dentro de su mitología en el cual pues había eras, las eras acababan siempre con algún desastre natural, algún cataclismo, y comenzaba otra era. Las eras estaban compuestas por siglos y los siglos aztecas duraban, por tanto, entonces 52 años. Ese 13 caña, sabemos, es relativamente dar con él, sabemos que corresponde a 1479, que cayó en año caña, o sea, en año 13 caña. Y 52, el monolito, por tanto, es de 1479. Pues justamente 52 años después caería otra vez el calendario, bueno, el 13 caña, o sea, vamos, el año 13 caña, y corresponde nada menos que a 1531. Entonces, en 1531, que es cuando se dan las apariciones, en el solsticio y en el contexto de todas estas celebraciones, que no solamente eran espantosas, horribles, porque de los templos, tanto los que hay en el centro de la ciudad, que ahorita lo vamos a ver, corrían verdaderamente cascadas de sangre por los sacrificios humanos. Eh, bueno, o sea, junto con eso, era toda una serie de eh, ceremonias las que acompañaban y que duraban ya concretamente 4 días, del 9 al 12, que de hecho corresponde con los 4 días de apariciones de la Virgen. Las 4 eras anteriores, de hecho, están representadas justamente aquí, ¿no? En el centro está Tonatiuh, que es un dios cuya lengua es en realidad un cuchillo de jade o de obsidiana, y aquí están representadas, bueno, tiene otros muchos elementos, pero en estos 4 glifos, los correspondientes a las eras anteriores, que son la era del ocelotl, eh, que es el jaguar, viento, agua, que sería Acat, perdón, Atl, y Ejecatl, que sería el viento. Y Tlaloc, que es la lluvia. Muy bien, ese monolito fue descubierto en 1791 y fue colocado, como se ve en este grabado, en el lado, vamos, en el costado de la torre, de una de las torres de la catedral, que para entonces ya se estaba terminando enfrente del Zócalo. Y de hecho, en esa época también se descubrió justamente el monolito de la Coatlicue Torantzin,
que incluso pues, comenzó a recibir flores y un cierto culto, de manera que las autoridades decidieron reenterrarlo. Bueno, el calendario solar nos dice muchas, o este calendario nos habla mucho de todas estas culturas que vamos a visitar en su momento y que ahorita solamente me estoy concentrando en los aztecas. Pero, por ejemplo, cerca de la ciudad está Teotihuacán, que es una ciudad gigante, que tiene estos templos, esas pirámides, o bueno, construcciones enormes como la del Sol. La foto está sacada desde la Luna, una calzada bueno, amplísima, y al fondo se alcanza a ver el templo piramidal de Quetzalcóatl. Pero junto con esos había muchas culturas, por ejemplo los cholultecas, cuya pirámide era la más grande del mundo, no la más alta, pero sí, bueno, es gigante. Se sabe que fue construida durante casi o más de 1000 años, porque, bueno, por la técnica de construcción. Encima de ella está el santuario de la Virgen de los Remedios, que es la patrona, la imagen, la talla que traían los conquistadores. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasó ese año 1531? ¿Y qué pasaba en el sol, eso, en torno al solsticio de invierno? Muy bien, entonces, en esa cultura que adora al sol, eh, pues, digamos, cuando el sol está más tiempo en las entrañas de la Tierra, que es justamente el invierno y concretamente el solsticio, hay una especie de terror porque se acaben las eras y el sol no vuelva a salir. Entonces, durante todo el año, pero sí, sobre todo en esa época en la que se llama Panquetzalistli, se le alimenta, por así decir, con más corazones, porque el sol se alimenta de corazones humanos. De ahí viene todo pues, la ritualidad de los sacrificios humanos. Como ven, bueno, pues el estilo azteca es muy característico. Muy bien, ya para entonces los españoles que llegaron desde Cozumel, Yucatán, pero ya han tenido contacto con Moctezuma a través de mensajeros y regalos, etcétera, pero bueno, se han decidido ya a llegar a través de esta ruta a Tenochtitlán, desde, pues, evidentemente, el Golfo de México. Van a pasar por diversos lugares donde van a ir ganando a algunos pueblos, como los totonacos que ya dije, a los tlaxcaltecas principalmente, y son los que van a conquistar Tenochtitlan. Pero bueno, aquí se van a dar muchísimas escenas históricas, huidas y de todo, hasta llegar al, eh, al asedio final, que duró 3 meses, y que todos los pobladores, tanto españoles, pero sobre todo los indios, tenían muy fresco en 1541, porque 1531, porque la conquista había sido exactamente 10 años antes. Entonces era una época, 1531, de una gran depresión en todos los sentidos. Hubo muchas señales que confirmaban en el fatalismo a los aztecas, y que tenía que ver pues justamente con el fin del mundo. No solamente ya con el fin de una era, que de hecho terminaba, al menos terminaba un siglo ese año. Y bueno, a través de estas imágenes bueno, son imágenes recientes, o más bien hechas recientemente, pero sobre cómo seguramente fue la ciudad, lo que vieron los españoles según los cronistas y los relatos, como el de Gómara, pero más importante el de Bernal Díaz del Castillo, pero hay otros muchísimos, Sahagún, Durán y otros, Mendieta. Estos tres últimos son, bueno, todos de hecho son, menos Bernal Díaz del Castillo, todos son monjes o frailes más bien. Bueno, pues vemos allá el Popocatépetl, la cantidad enorme de volcanes que hay en torno y dentro del valle. Algunos son islotes y, bueno, buena parte del lago, aquí concretamente, pues en la calzada que conecta con Chapultepec, que además tenía un acueducto, porque las aguas del lago, aquí estamos mirando hacia el norte. Las aguas del lago, digamos, a la derecha, eran todas salobres y salitrosas. Y a la izquierda, donde hay más montañas y bajan las corrientes, pues había
el agua era dulce, o más o menos dulce, y se trataba de contener y separar esas dos aguas. Bueno, pues el cerro del Tepeyac, que significa nariz o punta, casi así como de lanza, como frente, se encuentra justamente al final de esta calzada, allá al fondo, en el Tepeyacac, donde se encontraba el templo y o monolitos de Coatlicue Tonantzin. El centro ceremonial de México, como todos los centros ceremoniales, y hay muchísimos y los conocemos: Teotihuacán, Monte Albán, Chichen Itzá, Uxmal, Tajín, hay decenas, docenas, eh, suelen ser bastante grandes y pues tienen unos atrios gigantes, unas plazas enormes, muchos templos, y pues el de Tenochtitlán no sería menor o incluso mayor que muchos de los que se conservan, al menos en ruinas o vestigios eh, o bueno, más o menos conservados. La ciudad tenía una otra gemela, que es Tlatilolco, que se encuentra aquí y que de hecho vamos a visitar porque, eh, bueno, físicamente cuando hagamos la peregrinación, pero aquí apenas vamos a pasar por ahí. En Tlatelolco habían erigido los franciscanos un colegio para aprender ellos las lenguas indígenas. Eh, Así es que es el primero de todos los colegios absolutamente en el continente. Eh, a, este, a ese colegio, que después, bueno, fue muy polémico y pasaron muchas historias que algún día, si quieren, podemos ver, y no, este no es el caso. Pero bueno, aquí venía Juan Diego. ¿Y de dónde venía? Venía de por acá atrás, esta zona que se llama Cuautitlán. Bueno, es un reino, o lo fue, y entonces era una ciudad. De ahí venía y atravesaba. No, no hay forma de llegar a Tlatelolco por aquí, sino solo llegando hasta el Tepeyacac, y del Tepeyacac cogía la calzada que hoy llamamos de los misterios, bueno, la calzada que conectaba, y llegaba a Tlatelolco, como dijimos. Bueno, pues es ese el camino, y ya se quedaba pues, semanas o incluso meses a aprender ahí el catecismo, y porque ya era un bautizado. Sin embargo, pues la infinita mayoría de los mexicanos o de los indios no estaban bautizados. Además, había una aversión por parte de los españoles que querían esclavizar descaradamente a los indios, una aversión al bautismo. Así que los frailes se vieron con muchísimas dificultades para evangelizar y eh, para bautizarlos, porque una vez bautizados, pues ya era más difícil esclavizarlos. Bueno, entonces este indio macehual, o sea, perteneciente a la casta más baja, eh, bueno, pues será la persona, el corazón bueno, escogido por María para comunicar en el Cerro del Tepeyac esta noticia y pedirle que en el valle se construya una casita donde ella va a derramar todos los dones y bienes para aquellos que la amen, la busquen y se pongan bajo su manto protector. Bueno, como ven, pues hay muchísimo. Ya el centro eh, ceremonial de los aztecas estaba compuesto por esta serie de templos, encima de los cuales va a ser construida la catedral, la catedral actual de México, y la iglesia, eso, la iglesia grande, antes de ser catedral, será construida aquí. De hecho, el sagrario está prácticamente encima, o el altar y las criptas y los ídolos que hay debajo están prácticamente encima, como digo, de este templo que se ve aquí. La catedral originalmente iba a tapar, prácticamente, y la fachada iba a estar mirando hacia acá, pero por una serie de movimientos de la Tierra e inestabilidad fue desorientada y fue puesta mirando hacia el sur, que es donde se encuentra la actual Plaza de la Constitución. Y bueno, lo que quedó de esos templos, porque fueron desmontados, por así decir, para construir muchos edificios, los edificios que se van a construir aquí en torno, eh,
pero se conservan, digamos, las bases de estos templos y de hecho fueron redescubiertos en 1960 y tantos, 69, 70, cuando se abrió la línea 2 del metro que pasa justamente por aquí. De hecho, ese año, y sigue habiendo muchísimos hallazgos en esa época o en ese contexto, bueno, más bien hasta el 2000 todavía se encontró en esa zona un monolito gigante correspondiente a Coyotzautli, que es una hermana sanguinaria de Huitzilopochtli, etc. Y aquí estaban las casas de Moctezuma, que era el emperador, donde ahora está el Palacio Nacional, y estas son las casas de Axayacat, donde serán hospedados los españoles principales que vienen con Cortés. Bueno, todo esto, como digo, está más que documentado. Muy bien, ¿qué pasa entonces en 1531? Que en este contexto de un fenómeno y tiempo solar, el solsticio que cae entre el 22 y 25 de diciembre, se había contraído hacia el 12 de diciembre, ¿no? Por el fallo que había, el desajuste que había en el calendario. Entonces, los aztecas sí seguían por su calendario solar, su calendario lunar y su calendario venéreo o de Venus, eh, en ese sentido, pues iban ajustados. Bueno, algunos de los mitos. En la creencia indígena, el sol estaba más tiempo en las entrañas de la Tierra y, a diferencia, por ejemplo, del 21 de marzo, en que las tinieblas y el día se igualaban, en invierno pues, los días tenían menos sol, mucho más fríos, y por tanto se exigía desde los cuatro rumbos del universo se percibían elementos esenciales como el fuego, el agua, el viento, la tierra, eh, como fuerzas que equilibraban y que, eh, por tanto, ahorrándome muchos pasos, se requerían de mayores sacrificios humanos. Por tanto, entre los ritos que han sido ampliamente descritos, por ejemplo, por Sahagún, que es uno de los gigantes de la evangelización franciscano, relata que el Panquetzalistli era el periodo en el que se realizaba una estatua de Huitzilopochtli, se adoraban y se ofrecían dones desde el amanecer y por la tarde se le subía al templo y con otras ceremonias se le ayudaba a descender. eh, en torno a estas fiestas y desde diversos lugares, Cuautitlán, Texcoco y otros lugares mucho más, Iztapalapan y otros, se iban llevando una especie de procesiones, llevando también imágenes del dios Sol. Eh, y junto con ellos pues, había alguna especie de sacerdotes muy jóvenes que llevaban el primer rayo de Huitzilopochtli con el que vencía a las tinieblas, simbolizado en una especie de cetro parecido a una serpiente y que nos recuerda a Quetzalcóatl, pero bueno, y con el cual se vencía a las tinieblas. Y llegados al templo mayor, ascendían al Q. El Q es propiamente el templo que se encuentra en lo alto de esta especie de pirámide y simbolizaba la ascensión del sol desde las entrañas de la tierra, como una especie de, vamos a llamarla resurrección, eh, hacia el cielo como un águila. Por eso al sol también se le representa como un águila sobre un nopal, devorando los corazones de los hombres, que serían pues, el fruto rojo del nopal, que es ese, pues ese espino que todos, ese cactus que todos conocemos. Eh, También desde Tepeyac venían para en procesiones, rendir culto, etcétera. Flotaba entonces la convicción de ser un pueblo elegido, un pueblo con misión, a través del combate moral contra el mal representado por las tinieblas. O sea, los aztecas se consideraban a sí mismos no solo adoradores, sino aliados, por así decir, del sol, que es el bien que vence a las tinieblas. Pero curiosamente, todo esto, pues a través de esa maquinaria espantosa de los sacrificios humanos. Algunas características de estos, de esos ritos, bueno, ahorita los vamos a ver.
bueno, a través de estas imágenes, bueno, algunos grabados o pinturas antiguas, o sea, más o menos antiguas, que hablan, por ejemplo, de la conquista, como los caballos, los aztecas, perdón, de los españoles, con todo un ejército gigantesco de indios no aztecas conquistan o invaden la ciudad después de haber vivido pacíficamente Cortés con Moctezuma y los señores. Moctezuma también va a tener, va a ser testigo a través de este códice Durán. El códice de Durán es muy europeo, o sea, como muy europeizado, por así decirlo, pero en tal caso nos muestra a Moctezuma en el techo de pues, una de sus casas, viendo el cometa que, eh, bueno, que para los aztecas representaba, en este caso, como una confirmación de la fatalidad, de que algo iba a terminar. Vemos aquí en este otro códice, Azcatitlán, la procesión de los españoles que se dirigen hacia Tenochtitlán con la bandera de Castilla y que aquí, bueno, es monocéfala, pero bueno, con los tamemes, que son una especie de, bueno, pues los cargadores, ¿no? Porque estos pueblos americanos, curiosamente, no tenían la rueda, al menos en Mesoamérica. Bueno, pues aquí tenemos un acercamiento ya de los templos. Algún día describiremos a quiénes estaban dedicados de cada uno, pero podemos ver aquí el Zompantli, que es ese templo o esa estructura que recoge los cráneos y que, ya se pueden imaginar, el horror que causaría a los españoles, especialmente a los frailes. Muy bien, entonces esos serán los ritos. Los evangelizadores verán estos ritos y mitos como horrendas fantasmagorías y prácticas diabólicas y a la vez como semina verbim. O sea, tanto, bueno, María como esos primeros evangelizadores, lejos de simplemente condenar todas estas prácticas, verán algo de bueno, que eso es lo que significa semina verbim, o manifestaciones de la trascendencia propias de la naturaleza humana. Pero, ¿qué se puede, no digo rescatar, pero qué se puede descubrir aquí a través de estos ritos tan complicados y que revelan que los pueblos en Mesoamérica pues tenían una mitología complicadísima, bueno, estaban bastante civilizados en muchos aspectos y, bueno, entonces no, es falso totalmente esas creencias a veces que se enseñan de que todos los habitantes vivían en la selva, con taparrabos, etcétera. No, eso es absolutamente falso. Había unas grandes civilizaciones como las que mencioné al inicio, entre ellos estaban los aztecas, que, bueno, ante todo era un pueblo guerrero. Bueno, los misioneros, los evangelizadores, descubriendo los ritos que se realizaban, les van a, le van a poner nombres cristianos o a veces van a hacer referencia a ellos con nombres cristianos o parecidos a los cristianos. Por ejemplo, había en las celebraciones del Panquetzalistli toda una ceremonia del fuego nuevo, siendo las noches más cortas, perdón, las noches larguísimas y los días cortísimos. Eh, eh, Eso, tenían este rito que se celebraba en algunos lugares, digamos, los lugares altos del Valle de México, principalmente el Cerro de la Estrella, que se encuentra en Iztapalapa y que de hecho se puede visitar todavía. Algunos evangelizadores llamarán, o al menos parangonarán los ritos del Fuego Nuevo con la vigilia pascual católica, como Diego de Durán. El rito del Fuego Nuevo se celebraba originalmente al final, iniciando cada siglo o gavilla, aunque después esa ceremonia del Fuego Nuevo se celebraba en realidad cada año, en el solsticio, como digo, del invierno. Eh, Muy bien, ¿en qué consistía? En que apagadas absolutamente todos los fuegos del valle, o sea, no se veía absolutamente nada, durante varios días, o sea, los 4 días, del 9 al 12 de diciembre, se encendía en el Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, y ya se pueden imaginar la emoción, plena noche,
de todos los circunstantes, o sea, todos los pueblos, porque ese cerro se ve prácticamente desde todo el valle y desde las montañas, la emoción con la que expectantes contemplaban cómo o si realmente se encendía ese fuego que de hecho se hacía dentro de toda una serie de ceremonias y se encendía justamente encima del cuerpo de un hombre sacrificado. Eh, Muy bien, entonces en esto van a ver algunos como Durán y su gran maestro Benavente Motolinía, otro de los gigantes de la evangelización, van a ver estas semina verbi y elementos de inculturación. Entonces, las luces, una vez encendidas, eso, desde ahí se iba repartiendo fuego hacia todos los lugares, de manera que literalmente todas las casas recibían un fuego nuevo. En esos días justo es cuando se aparece Nuestra Señora de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac. Si bien en 1531 lo más seguro es que casi no se celebraban ya todos estos ritos, ya no había sacrificios humanos porque habían sido prohibidos por los conquistadores. eh, y por otro lado, los misioneros o los evangelizadores, los agustinos sobre todo, van a transformar el, eh, el águila que devora que devora corazones humanos, lo van a usar para, o sea, la misma imagen, pero invertida, la van a usar para representar la Eucaristía. Ya no es un Dios, Cristo, no es un Dios que exige sacrificios humanos, sino que se sacrifica a sí mismo y da su cuerpo y su sangre por sus hijos, que somos su esposa, que es la iglesia, que somos todos nosotros, la comunidad cristiana. Entonces, todas estas conexiones están presentes en el ambiente del Tepeyac. Como ven, pues apenas he hablado del misterio de Guadalupe, las cuatro apariciones o las apariciones en los 4 días. El fuego era encendido sobre el pecho de un prisionero y los misioneros aprovecharon eso para presentar a Cristo, luz de las gentes, que quiso manifestarse a través de su madre en el contexto de estas fiestas del Panquet Salistri. La desconfianza hacia Guadalupe, de hecho, por parte de los evangelizadores, va a durar muchísimo tiempo, justo confirmando que Guadalupe tiene mucho que ver con esta cosmovisión. Igualmente tenían algunas, a ver si no, eh, igualmente tenían algunas manifestaciones dentro de estos ritos, por ejemplo, la realización para las fiestas en medio de muchísimas ceremonias en su preparación, una especie de bollos o llamados panes también, con la forma del dios Sol, o sea, Huitzilopochtli. Se llamaban los Tzoalli, o barras de beledos o de amaranto y miel, que de hecho, quien haya venido a Ciudad de México puede probar esos dulces, y de hecho los vamos a probar cuando vengamos. Muy bien, el sacerdote hacía pedacitos y colocados en bandejas pulcras con una espina de maguey o cualquier otro instrumento punzante, los administraba en la boca de los indios con gran unción. Este rito será interpretado como un demoníaco remedo, obra de Satán, llamado Huitzilopochtli, por muchos de los misioneros. Sin embargo, al final van a ver una cierta similitud con la Eucaristía y que se puede incultural del 19 al 22 de diciembre, o sea, del 9 al 12 de diciembre, las ánimas de los sacrificados vagaban hasta que el cuarto día, siempre aparece el cuarto día, iban a vagar al lugar llamado Mictlán, conocido por todos. Por ello, Sahagún calificaría el fenómeno de la Virgen de Guadalupe como algo relacionado con la idolatría satánica y de los dioses monstruosos aztecas. Eh, bueno, es uno de los que hablan de que hay que tener cuidado y por tanto los primeros años el culto a la Virgen de Guadalupe prácticamente fue relativamente escaso, y la ermita construida por Juan Diego, al lado de la cual vivió, pues apenas era, digamos, promovida.
Eh, de hecho, bueno, hay muchos otros datos. El Concilio de México de 1585 habla también que hay que tener cuidado con las devociones. O sea, no es que la Iglesia haya aceptado, eh, como siempre, y desde el inicio las apariciones. Como en todos los casos, pues pasarán más o menos mucho tiempo. Muy bien, de unas figuras rociadas con sangre, de esos, bueno, con la sangre de los indios sacrificados, esos panecillos, algunos eran repartidos, digamos, el principal se repartía entre los sacerdotes, después unas mujeres realizaban unos 400 que a la vez también se partían y eran distribuidos prácticamente a toda la población en esa especie de, vamos a llamarle, o bueno, los misioneros le llamaban comunión. Igualmente, como preparación para todas estas fiestas, existían las llamadas, por los misioneros, las llamadas cuaresmas para sustentar al sol Panquensalistli, que consistían en pues, terribles sacrificios que se realizaban a sí mismos los indios y sobre todo los sacerdotes. Aquí tenemos una imagen en Malinalco de esto que yo les decía. El sol, representado como bueno, con muchos elementos, pero bueno, el sol, dentro del cual está el águila, que es el otro símbolo de Huitzilopochtli, ahora se rasga el pecho para dar alimento y esto lo podemos ver en muchísimos lugares en México. Muy bien, pues ya llegando a Santa María de Guadalupe, ese año 13 cañas significaba rumbo de la casa de la luz, Tlahuizcapa, u oriente, hacia la tierra del color negro y rojo, la región del saber. Por tanto, hay una dialéctica típica en los pueblos mesoamericanos y es que todo comienza porque todo se destruye. Todo comienza porque todo termina. Y de hecho, ese año hubo tres calamidades. Hubo tres terremotos, entonces se esperaba el cuarto, siempre el número cuatro. Los indígenas frustrados por la conquista tenían fresco el asedio de 90 días. Había una gran depresión psicológica en todos los habitantes. Y no solamente los indios, sino también los españoles, eh, tanto los indios conquistadores como los vencidos y además los españoles eran muy maltratados por la primera audiencia y el mismo Zumárraga estuvo a punto de ser asesinado, de manera que esos primeros evangelizadores eh, pues escribieron cartas al rey para decirle que, pues que todos querían regresar prácticamente a Castilla y además de que bueno, suspendieron todos los cultos y se retiraron. Bien, por otro lado, entonces, dominaba el ambiente de que algo así como los dioses en los que confiábamos no nos habían protegido y pues dio como resultado todo esto, pues un gran pesimismo y un rechazo en general de la religión. Los hombres no controlan los astros, fue la conclusión, y en tal caso, pues esos dioses nos han traicionado y de nada han servido todos los sacrificios humanos que se han hecho, han sido innecesarios y este mundo no va a durar. En ese contexto, y ya aquí se aparece la Virgen de nuestra Madre de Guadalupe, tanto en el Cerro del Tepeyac, un poquito abajo, donde está la capilla de indios, y en la zona de, pues más o menos abajo, ya propiamente en el valle, ya con el tiempo, pero eso lo veremos en otra ocasión, se irán construyendo diversos ermitas. 1622, la ermita principal será agrandada hasta prácticamente 1700, que es el gran siglo guadalupano, el estallido ya de la devoción. Se va a construir esta magnífica basílica, un convento de capuchinas, el baptisterio que no se alcanza a ver aquí, ahorita veremos algunas imágenes. En el año 1976 se va a inaugurar ya la nueva Basílica de Guadalupe, que tiene toda eh, una teología de María como arca que trae en su seno al Dios vivo, Ipal Nepowani, el Dios por el cual todos los vivientes viven
el creador metafísico y el sostenedor de todas las cosas y criaturas. Bien, ahora voy a pasar algunas imágenes de la iglesia de Cuautitlán, en la que se conmemora bueno, el sitio en el que vivió y del que era originario este indio de origen chichimeca, tolteca, no azteca. Juan Diego no era azteca. Aquí se encuentra en la Plaza de las Tres Culturas, que la vamos a visitar, los vestigios que se conservan mejor que los de Tenochtitlán, que está relativamente hacia el sur, aquí digamos a la derecha. Eh, digamos, allá está el centro, hasta ahora, de la Ciudad de México. Esta era la ciudad gemela, como dije al inicio. Es ahí, en medio de esos templos, en el más importante, donde se va a erigir la iglesia de Santiago. No es casualidad que el indio elegido por María, que María le llama con su nombre de bautizado, Juan Diego, Juan Dieguito, que estás en mi corazón, bueno, pues también se va a llamar Santiago, representando pues al vencedor. Y esto ya nos lleva a la Jerusalén en la Nueva España. Y como ven, pues la estructura de las iglesias con el convento, pues representa toda una teología, toda una mística, que era lo que traían estos grandes hombres, que son los misioneros. Entonces, este es el colegio en el que va a estudiar Juan Diego, aunque bueno, mucho del cual se va a destruir. Vemos aquí muchos de los vestigios de los templos. Aquí tenemos otra toma en la que se ve más de cerca. La arquitectura franciscana no es tan imponente ni tan de fortaleza como los agustinos, que bueno, construyeron verdaderos castillos, y hay cientos de estas iglesias convento, porque no hay que olvidar, perdón, que estos grandes evangelizadores pues eran, digamos, guerreros espirituales, traían muchas cosas en la cabeza, eran filósofos, humanistas, teólogos, místicos, además de personas que ayudaban a los indios a mejorar sus cosechas. Bueno, los diversos pueblos tenían muy buenas técnicas de agricultura, pero los europeos, concretamente los misioneros, traían otras diferentes con las que se podía enriquecer eh, la cultura de aquí. Eh, Muy bien, voy a pasar algunas para ir más hacia las imágenes. Entonces, es ahí donde se va a aparecer Nuestra Señora de Guadalupe, donde se encontraban esos templos dedicados a Coatlicue. La Coatlicue, que fue encontrada en 1700, un poquito antes que el calendario solar o la piedra del sol que ya vimos, representaba a una diosa madre cansada ya, por así decirlo, de tener hijos, y como ven, pues tiene especie de turbante de serpientes, y además de una serie de faldas también de serpientes y otros muchos elementos. Pero es considerada como una diosa madre. Bueno, hay que decir que María nunca se presenta relacionada con los ídolos aztecas, ni nunca va a pronunciar los nombres de los ídolos, ni va a ser la que sustituye, no, ni mucho menos. Pero, pues aprovechando esos cultos, María ciertamente va a tener algún mensaje parecido, pero que no es la continuación. Este otro monolito de Coyotzautli va a ser encontrado en 1978, justamente en las excavaciones del templo. Bueno, pues a Cuauhtlatoatzin, que es el nombre, Águila Caída, el nombre originario de no bautizado, bueno, o previo al bautismo, perdón, de Juan Diego, eh, es a quien se le va a aparecer en María, y va a quedar el cuarto día, el 12, en la casa del obispo. Eh, Mm, Pero antes, en estos 4 días, va a haber todo tipo de peripecias, porque evidentemente el secretario del obispo pues no lo acepta, casi lo odia. Le oculta las cosas al obispo hasta que por fin, bueno, el obispo le pide una señal
Entonces, la señal es, bueno, Juan Diego le dice, señora, es que señora mía, bueno, los diálogos que los vamos a ver son sumamente tiernos, en diminutivo, como se sigue hablando todavía en México. El obispo me pide una señal, entonces es cuando María le pide a Juan Diego suba a lo alto del Tepeyac, donde va a encontrar la señal. Entonces ahí hay un fenómeno, una teofanía en la que se encuentra Juan Diego, se va a sentir transportado a un cielo, y él lo va a decir, con una serie de difrasismos, eh, pero el caso es que, entre las cosas que encuentra, son las rosas de Castilla, que no existían en México, y menos en un cerro tan agreste y pedregoso, y menos en invierno. Las va a coger y se las va a llevar al indio Juan Diego envueltas en su tilma, que es esa tela. Al llegar, bueno, que servía para muchas cosas, al llegar frente al obispo, finalmente queda impresa en esa tilma, la de Juan Diego, la imagen, y pues es ya definitivamente hasta la fecha. De hecho, bueno, ya después hay una serie de estudios que se harán en el siglo XX, con lo cual pues se concluye que es inexplicable el origen y la impresión de la Virgen en esa tilma, que además pues, no duraría más de 20 años. Por otro lado, es como una exaltación a Juan Diego, porque el color de la Virgen, del manto de la Virgen, solamente lo usaban los sacerdotes y los de las clases altas. Así es que María arropa y protege y nombra, ennoblece al indio, porque los indios solamente podían vestir de un solo color, un color pues manta prácticamente, y pues esta imagen que ha sido ampliamente repetida y replicada, pues la tenemos aquí en algunas pinturas de bueno, pintores mexicanos, grandes como Cabrera, Rodríguez y otros. La casa del obispo es esta, que todavía se conserva. Entonces tenía solamente la planta baja, pero ven el famoso Cuatepantli, que está presente en muchos, eh, o sea, muchos templos, prácticamente en todos los atrios. Muy bien, ya con el tiempo, pues la Virgen, más bien, el recinto sagrado guadalupano, pues irá, como digo, perfeccionándose. Aquí estamos subiendo por las escalinatas hacia el Cerro del Tepeyacac, donde hay un cementerio y donde está una de las iglesias más queridas, que conmemora el milagro de las rosas. Como digo, por ahí es verdaderamente una obra de arte con unos frescos, unos mosaicos venecianos, diversas manifestaciones de exvotos que vamos a ver, los jardines, que nos recuerdan los jardines de Moctezuma, los jardines de Chapultepec, que ya existían con esos cabezas de Quetzalcóatl, que sirven como fuentes. La vista, en este caso, pues se ve que es claramente en los meses de julio a septiembre, es una época lluviosa, y pues el pueblo de México rindiendo culto a la Virgen y poniéndose bajo su protección. El Pocito, que es bueno, otra obra del arte mexicano, del cual también hay toda una beta ahí. Los mexicanos que eran, o los indios en general, de todos los pueblos que eran muy diferentes entre sí, eran excelentes constructores, excelentes artesanos, y todo lo van a hacer con el espíritu propio, ¿no? Azteca, tarasco, maya, zapoteco, y van a imprimir, porque los artistas, además muchos de ellos eran sacerdotes, pues siendo indios, van a plasmar esta impronta. Aquí tenemos un pozo, el que tiene toda una historia, y pues debajo de esta cúpula gigantesca, preciosa, eh, que representa nada menos que el manto de María, el cielo, la cascada, digamos, de gracias que caen sobre los bautizados. Eso se encuentra sobre la nave principal de ese templo maravilloso, la capilla de indios, al lado de la cual está la casa, por no decir choza, en la que va a vivir, en la que se va a quedar a vivir, perdón, Juan Diego, y pues es uno de los templos más antiguos. Como ven, la fachada está totalmente hundida sobre el lago,
porque bueno, en la Ciudad de México, en el centro histórico, no hay absolutamente ningún edificio que no esté inclinado justamente por la calidad o las cualidades que tiene el, eso, el subsuelo. Bueno, bueno, aquí está la casa de Juan Diego, que la vamos a visitar, el templo y convento de capuchinas, la basílica antigua y la nueva, en cuyo balcón va a celebrar misa varias veces. Bueno, el Juan Pablo II en 1979. Y bueno, ese viaje y la Morenita del Tepeyac sabemos que pues, le va a dar el rumbo a su pontificado. Ya muy posteriormente se va a construir para 1990, si no recuerdo mal, bueno, todo este complejo de campanarios con un cangilón y otros muchos elementos que tiene, entre ellos la parte central de la Piedra del Sol, al que dedicamos un ratito hace un momento. No está todo, pero está ahí, y indicando el año Terce Caña, eh, que, eh, digamos, en el que cayó ese 1531 con todas las fiestas del Pancat Salistri que ya dijimos. Bien, se van en 1600, fines de 1600, inicio de 1700, no, todavía 1600 se van a eh, construir 15 monumentos representativos de los misterios del Rosario a lo largo de la calzada, esa calzada que estaba flanqueada a ambos lados por el lago. En la actualidad, esa calzada se llama Calzada de los Misterios y pues, estos misterios del Rosario pues, se medio conservan igual un acueducto de más de o casi 2000 arcos que llega a Guadalupe desde esa zona relativamente árida, pero en la que había varios manantiales y por eso tenía un carácter, digamos, maternal ya desde antes de la de las apariciones de María. Los textos más completos de las apariciones están recogidos en el Nican Mopowa, eh, que bueno, pues son unos relatos absolutamente imprescindibles. Y bueno, al final, eh, el, la imagen de María es un amostli, que significa una especie de jeroglífico, una escritura. Entonces, la imagen de la Virgen no se, no se contempla nada más, sino que se lee, se descifra, se interpreta con todos los elementos que hay ahí, por ejemplo, la flor de los cuatro pétalos, la cinta, que habla de una mujer que está en cinta, o sea, está a punto de dar a luz, porque además apareciéndose en el solsticio de invierno, que es justamente el día que es, bueno, 3 días después, se celebra la Navidad, 4 más 3, 7, el número de la plenitud, que es nada menos que Cristo y el llamado al que estamos, digamos, invitados a través del cristianismo. Y bueno, ya valdría bueno, habría que hacer todo un encuentro con todos los elementos de este Amostli. Yo en esta conferencia, que espero que les haya gustado, me concentré más en muchos de los elementos, no todos, porque no se puede decir todo, pero en muchos de los elementos culturales, míticos, de ritual, que rodearon este misterio guadalupano, que principalmente está en torno al templo. Ya los evangelizadores construirán estos templos, como el de Yecapixtla, muchos de estos, bueno, templos y conventos que representan toda una teología que tiene que ver con, lo voy a decir brevemente, pero ya para terminar, porque ya me alargué un poco, eh, toda una mística. Entonces habrá que saber qué es mística, qué es santidad, cuáles son las raíces medievales de la mística que traen estos hombres, cómo y por qué prácticamente todos los conventos, que son decenas y que están en todos los pueblos o en muchos pueblos, tanto en el centro como en el sur del actual México, eh, una cantidad desorbitante de ellos. ¿Qué significan? Porque todos son casi iguales, tienen una estructura muy parecida, tienen esas almenas. Entonces, la teología que hay aquí detrás es justamente la de crear en
en América, concretamente en la Nueva España, una Jerusalén. Pero ¿qué es Jerusalén? Jerusalén no es solo ni principalmente una ciudad, sino Jerusalén es ante todo la palabra para designar a la esposa de Cristo, que es pues, Israel, la iglesia. Así que todos estos, al ser frailes, estar consagrados, pues tienen una convicción de que los seres humanos estamos llamados a una relación esponsal, de esposo y esposa con Dios. Eh, y pues ese es el sentido teológico. Ahora habrá que ver que también, por ejemplo, los franciscanos traen una idea de crear en esta tierra el reino milenario de Cristo. Los agustinos y los dominicos van también, pero bueno, eh, unas ideas parecidas. Sin embargo, en todos coincide el, la creación de esta Jerusalén, que es la comunidad peregrinante. Bueno, aquí hay que decir que también hay una espiritualidad agustiniana en este sentido, que traen las tres órdenes mendicantes, que es la de crear la ciudad de Dios, Civitas Dei, dúos, bueno, las dos ciudades, una ciudad construida por el amor de los hombres, otra ciudad construida por amor de Dios, que es la que se tiene que construir aquí. Pero de esa obra descomunal de San Agustín, que se va a aplicar aquí en la Nueva España, eh, pues va a haber muchísimas interpretaciones dispares entre ellas. Pero entonces es el reino milenario, la relación esponsal con Dios y la ciudad de Dios, algunos de los elementos que componen esta Jerusalén en América, una comunidad fiel, como una esposa fiel a su esposo, que pues no ha sido Europa. Muy bien, eh, otro día nos veremos para eso, ya detenernos en la imagen concretamente. Y bueno, ahora simplemente ya termino con algunas imágenes de pues algunos de estos templos. Algunos son pues, una especie de dibujos o esquemas simplemente. Los atrios gigantes, enumero algunos de los muchos elementos. El atrio gigante normalmente bordeado con el coatepantli, que es esta especie de serpiente que le da la vuelta a todo, porque la infinita mayoría de estos conventos e iglesias fueron construidas sobre o cerca de los templos que había en esta cantidad infinita de pueblos. En el centro, aquí no se ve muy bien, este de aquí, pero veremos, hay una cruz atrial en la cual se coloca el pergamino de fundación del, eso, del convento iglesia. Como todos los conventos, tiene sus dependencias en un claustro. Además, hay un claustro de los naranjos, que pues es bueno, toda una teología en la que lo que representa a la esposa, que es el alma o que es la persona, que se une como, y que se reserva a sí misma como un huerto para Dios. Ahí está la fuente que no puede faltar, y todavía en el atrio suele haber una o cuatro capillas posa, como vemos aquí, que tienen toda una mística y toda una razón de ser. Uno de los conventos más antiguos que vamos a visitar es el de Huejotzingo, pueblo, que, bueno, como pueden ver, pues es un auténtico castillo con sus almenas ahí arriba. Algunos otros, bueno, el de Actopan, solamente en el estado de Hidalgo hay más de 20. Los dominicos se van a ir replegando hacia Oaxaca y Chiapas, creando pues estas maravillas de la arquitectura, escultura y pintura típicamente mixteca, de esos artesanos geniales que van a ser llamados al centro para, a través de su arte, estos originarios, en algún momento los primeros fueron tlacuilos, eso, crear el arte tequitqui, que es propiamente el arte de México. Bueno, pues eso, hay muchos elementos, muchísimas cosas que visitar. Eh, para tener verdaderamente un encuentro con nuestra Madre Santísima de Guadalupe y con esos primeros, el espíritu de los orígenes que nos traen esos primerísimos eh, evangelizadores en ese primer periodo que, pues desgraciadamente, pues va a terminar en 1500
70. Pues nada, les agradezco. Bueno, hay dos preguntas. Si quieres, vamos con ellas brevemente. Dice, ¿qué relación hay con la Virgen de Guadalupe que está en España? Muy buena pregunta. Estupenda. Hay muchísimas relaciones. Según algunos estudiosos, la Virgen se apareció aquí en México con el nombre literal de Guadalupe. Según otras versiones, es la de Cuatlatzopetl. Entonces, hay varias diversas explicaciones, pero bueno, la primera es que María va a decir en repetidas ocasiones en la aparición que viene justamente para acoger absolutamente a todos los hombres, eh, de todas las estirpes, de todas las comunidades, no dice razas, desde luego, porque es una palabra espantosa aplicada al ser humano, las estirpes, entonces se presenta justamente con un nombre árabe, que justamente como Guadalupe, haciendo hincapié en la igualdad de todas las comunidades humanas, las estirpes concretamente. Hay otros muchos rasgos, o sea, lazos. Hay que recordar que Guadalupe es el santuario por excelencia de los Reyes Católicos, de Colón, eh, y sobre todo de los primeros conquistadores. Todos los primeros conquistadores vienen justamente de Extremadura y muchos traían a la Virgen, o sea, la talla o una réplica de la talla de la Virgen de Guadalupe con todas las características que tiene. Y otra relación que hay con Guadalupe es que a su vez Guadalupe en España está conectada a través de la tradición con San Lucas. Entonces, sí, hay absolutamente mucho fondo. O sea, con eso, María en México también nos conecta con toda la tradición pictórica y artística, eh, y nos lleva, digamos, hasta su hijo a través de Lucas. Bueno, se pueden decir más cosas, pero sí, muy buena la pregunta. Perfecto. Hay otra que nos hace Moni, dice, hola, muchas gracias por todo este contenido tan valioso. En una ocasión escuché que la imagen de la guadalupana se trata de una jovencita mestiza, lo cual en este momento histórico no era posible, pues en el mestizaje no era algo que existiera todavía y María viene a hablar de esta identidad, ¿es correcto? Sí, absolutamente, muy buena observación. Eh, sí, María se presenta como mestiza cuando no existen los mestizos, tal cual. Y eso está relacionado con la casita que yo quiero construir aquí. Casita, en sentido bíblico, significa familia. Eh, Además, junto con el edificio, eh, que es importante, ¿no? Como punto de referencia y otras muchas cosas, pero la casa, pues vamos, es el término bíblico más recurrente. De hecho, no se habla de el pueblo de Israel, se habla de la casa, de la casita, y casa es familia. Efectivamente, entonces hay un mensaje ahí potentísimo para la familia y para las familias. Muy bien. Perfecto. Y ya nada más por último, se dice que el gran milagro de Guadalupe viene siendo la masiva conversión de los indígenas. ¿Es esto cierto? ¿Es parte del gran misterio o hay algo todavía más? Sí, pero más que la conversión, porque hay que recordar que, como todas las apariciones, el culto al inicio es, digamos, muy poco ingente. eh, Va absolutamente, pero sí tienes razón en el sentido de que va absolutamente de la mano con la otra cara de la evangelización, que son los frailes. Entonces son dos corrientes que de hecho no va a pasar mucho tiempo, se van a unir más adelante, eh, pero o sea, sí es verdad, pero no se va a dar de manera inmediata. Y eso ya nos mete a toda una serie de disputas que había sobre eh, el proceso que tenían que seguir los indios eh, previo al bautismo, ¿no? Y pues, la mayoría era contrario por ejemplo, a los bautismos en masa y todas estas cosas. O sea, no, se requería de toda una preparación. Y en ese sentido, pues la máxima preparación pues, justamente es María.
Así es. Muy bien, Oscar. Pues bueno, esto todavía nos da para mucho más, para un curso, para seguir todavía Ah, sí. profundizando en todo esto, ¿no? Entonces, pues te agradecemos la sesión del día de hoy y para todos nuestros asistentes también decirles que continuaremos con estas masterclass, cursos, charlas que vamos a estar dando justo ahora que estamos en este camino de preparación en esta novena intercontinental guadalupana, en estos 9 años de preparación en el 2031. Incluso también invitarlos a nuestra próxima peregrinación presencial que haremos también a Ciudad de México y visitando también no únicamente Ciudad de México, sino Puebla, Tlaxcala, como otros lugares también en donde tienen mucho que ver en todo este gran acontecimiento y en la evangelización en nuestro país. Bueno, pues gracias, que tengan todos un muy buen fin de semana y estaremos muy pronto compartiéndoles más contenido de valor y deseando que nos acompañen. Gracias, Oscar. Sí, Rosy, un abrazo a todos. Hasta luego.